fluctuaciones que presentan se deben a cambios climáticos y del tiempo. Vamos a pasar, esta es la realidad de la serie de datos. Así se ven nuestros datos inhomogéneos, o sea, no homogenizados. Y lo que ustedes ven acá, quizás se acuerdan ayer de la mascota de MeteoSwiss, que era el Tigan, el sensor de temperatura. Pues lo que ustedes ven aquí es esa tendencia que yo les hablaba de cuando se oxidaba el sensor. Entonces aumentaba la temperatura paulatinamente hasta que ya se dan cuenta en el control de datos que algo marchaba mal, se cambiaba el sensor y otra vez empezaba a descansar. Entonces esto es lo que tratamos de remediar cuando nos utilizamos. Los problemas con la serie de datos. ¿Cuáles son las cosas que sabemos hoy en día que influyen en la serie? Son cambios en la ubicación de la estación, cambios en el entorno de la estación, cambios en la metodología de observación y también cambios en la tecnología. Y muchas razones que aún no conocemos. Ustedes ven acá abajo una serie, una estación que ha tenido todos estos cambios a lo largo del tiempo. Bueno, voy a ir por parte con estos cambios. Cambios en la ubicación de la estación. Esta es una estación de St. Gallen que cambió de lugar 7 veces en todo el periodo desde 1867 hasta hoy en día. ¿Cómo se ve la serie de datos? Pues así. La serie de original es la roja. La homogénea es la negra. Entonces ustedes ven que hay una gran diferencia, ¿no?, de realidad. Cambios en el entorno de las estaciones. Una estación en la montaña del Jungfraujoch, como emblema de Suiza, en 1930 se veía así, hoy se ve así. No se puede medir el dato de la misma forma, es imposible. CIO, en 2005, fíjense un poco, para que puedan hacer la comparación en los cerros de acá, y en la área de acá atrás. CIO hoy se les montó un tremendo edificio detrás de la estación. Ahí está el medidor de precipitación y ahí están las montañitas que les decía. También influye en el viento, en la temperatura y en todos los otros parámetros que ustedes saben mejor. Cambios en la metodología y tecnología. Acá se ve la evolución que hizo en Suiza la medición de temperatura a lo largo de los años. Primero un manual, tenemos las casillas Stevenson, en los años 80 empezó la primera automatización y ahora tenemos el Tigan y ahora vamos a cambiar nuevamente a un sensor nuevo. El cambio en la precipitación parecido, también primero manual y luego ya en los años 80 se ha automatizado y hoy día tenemos otro sensor del punto de vista técnico muy bueno, pero los de control de calidad no están nada muy felices. Homogenizamos en 3 pasos simples. Queremos, primero, encontrar las inhomogeneidades en la serie densa. Eso lo podemos hacer a través de métodos estadísticos y apoyarnos con el historial de estas. Luego definimos las diferencias entre los subperiodos homogéneos a través de métodos estadísticos nuevamente, mediciones paralelas si posible, y el historial de estación. Y finalmente creamos las series homogéneas. Puede ir por pasos. Antes el preámbulo. Se puede decir que existe, grosso modo, 2 métodos de homogeneización. Los métodos absolutos, que se aplican directamente a la serie de ensayo y que requieren de fases paralelas y un historial de medición sólido. Es un caso ideal si existe eso, ¿no? Y luego los métodos relativos, que yo creo que son los que más se usan, que hacen comparación de la serie de ensayo con una serie de estaciones de comparación que tienen una alta correlación con esta serie de ensayo. No requieren de información detallada del historial de medición, aunque esto ayuda. No se puede decir, no necesitamos ya el historial. Lo que sí pasa acá, que inhomogeneidades que se han dado en toda la red al mismo tiempo, estos métodos no los pueden detectar. Entonces, vamos por pasos. Encontrar inhomogeneidades. Usamos el método relativo, usamos diferentes test estadísticos, como nos ven acá, y seguramente ustedes los conocen del uso del programa.
O, en el método absoluto, fases paralelas y el historial de la estación. Tenemos la cabaña meteorológica acá abajo y en paralelo la estación automática ANEX que se dejaron correr al mismo tiempo. En Meteo Suisse se habla de, por lo bajo, 1 año de fase paralela, el caso ideal son 3 años, y ya perfecto serían si hubiesen fases paralelas de 10 años. Obviamente también depende un poco de la variable. ¿Cuál es la importancia del historial de medición? Tenemos una verificación de los resultados de los test estadísticos. O sea, yo veo los test estadísticos y puedo ir a comprobar al historial de estación si esto, lo que está arrojando el test, efectivamente pasó algo en la red. Ubicar el momento exacto de la inhomogeneidad, que ese al parecer no es muy claro siempre. Definir la posible razón y también el tipo de inhomogeneidad. ¿Se trata de un punto de quiebre o es una tendencia? Y finalmente, lo que es muy importante, identificar la magnitud de la inhomogeneidad. Por lo tanto, el historial de las estaciones es altamente importante para poder justificar los ajustes en la serie de datos. Acá sale en grande la credibilidad. Nosotros tenemos en Meteo Suisse que justificar que estamos modificando en el fondo datos, ¿no? Y eso juega un rol muy, muy importante en Suiza. El historial de la estación. Antiguamente teníamos este tipo de libretas de inspección, también los que llamamos los libros dorados, donde se registraba minuciosamente y con mucho cariño todos los trabajos hechos y observaciones en la estación. Esto en verdad es un gran tesoro y nuestros expertos de homogenización vuelven a estos registros, supongo como ustedes también. Hoy en día el historial de estación es más bien de forma digital y como ustedes ven es un tipo, el ChestNet que hablamos ayer también, o el MaintMail y toda la sistemática del material visual. Acá les quise mostrar un poco el tema, cómo es la comunicación entre expertos. Ayer hablando, también Elian preguntó dónde estaban situadas las personas, los técnicos, lo de calidad de datos, lo de homogenización. Estamos todos a unos 2-3 minutos de caminar para ir a la autopista. Está todo muy abierto. Bueno, yo les digo los M&M porque los dos se llaman Mijael, Michi Becker, que lo van a conocer después, que es nuestro experto de homogenización, le pregunta a nuestro técnico, México, sobre una estación de Göttingen donde hubo un cambio del sensor de viento. Él no encontró bien la fecha de cambio. Entonces, el Miji le responde y le da un poco más de información adicional que dice que hubo unas plátinas que se pusieron de forma provisoria y que en 2019 se cambiaron todas esas plátinas provisorias por una que eran las fijas, o sea, las grandes. Y además hubo un cambio de un sensor más. Entonces él le agradece y le pone un poco de chiste y el otro Miji se ríe y está feliz. Esto parece ser placativo, pero en verdad sí es la comunicación. Es muy amistosa, es a la altura de vista y hay una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Para los de homogenización, como los de calidad de datos, es altamente importante la información que les da el lado técnico. Pero por el otro lado, el lado técnico también agradece mucho la información de la homogenización o gestión de datos, porque le ahorra trabajo. Si van a instalar un nuevo sensor que nunca han usado, se habla con los diferentes expertos y se muestra la perspectiva como para decir, pues, cuáles podrían ser los problemas que nos van a traer este sensor en particular. Suena ideal, aún no es tan ideal el proceso. Bueno, pasamos otra vez a estos pasos generales de homogenización. Identificar las diferencias. Tomamos la serie de ensayo y la vamos dividiendo en subperiodos homogéneos. Luego identificamos las diferencias o los coeficientes entre estos subperiodos homogéneos y hacemos los cálculos de factores de homogenización. ¿Por qué muestro esto? Para que vean un poco la magnitud de los saltos o diferencias que hay entre los subperiodos. Si estamos hablando de una meta de 2 grados o 1.5 de alcanzar, esto es altamente significativo, o sea, 1.7
Estamos hablando de política acá, ya no estamos hablando de meteorología o organización, ¿no? Crear series homogéneas. Después de que ya tenemos nuestra serie de ensayo dividida en subperiodos homogéneos, los vamos nivelando los subperiodos a los subperiodos vecinos. Esto se hace a través de la multiplicación o adición de los subperiodos. Acá no hay todavía un punto de referencia como final. Luego se toman el total de estos subperiodos homogéneos y se nivelan a un punto de referencia que selecciona cada uno por su cuenta. O sea, uno puede nivelar esto a la primera serie de datos de 1864 o lo hacen como lo hacemos nosotros en MeteoSuisse, lo nivelan a la serie actual de datos para poder comparar nuestro tiempo con el pasado, ¿no? Sí. Y así, finalmente, otra vez una vista de las series originales y cómo se ven cuando son homogenizadas. Ahora voy a pasar a presentarles Tomás, que es la herramienta in-house de MeteoSuisse. Observaciones previas. Esta me la escribió Miji, porque no quiere entrar en demasiado detalle en Tomás. ¿Por qué? Tomás es un método manual de homogenización que se desarrolló hace 20 años atrás en MeteoSuisse. Se buscó en ese tiempo estandarizar los procesos lo más posible, manteniendo al mismo tiempo la mayor flexibilidad. Muchas de las mejoras que se hicieron en estos últimos 20 años influyeron en herramientas como Humer y Matol, y no no tanto en Tomás. Tomás tiene un total de 12 test estadísticos, pero actualmente se usan 12 test. ¿Okay? Así como para que tengan una idea. Miji también me dijo que hoy día él no volvería a programar Tomás de la misma forma que se hizo 20 años antes. ¿Ok? Perfecto, ahora vamos a pasar a Tomás. Esto es como la estructura general de Tomás, de forma esquemática. Tenemos la biblioteca con funciones matemáticas, que a través de un software estadísticos, y los bancos de datos son manejados en una interfase y fácil. Luego, el proceso de homogenización, creo que es más interesante para ustedes, es este. Se entra a la serie de ensayo, se define la serie de ensayo y la serie de datos de todas las estaciones disponibles. Lo toma el programa, se crean a través de estas estaciones disponibles, se seleccionan estaciones de comparación y se crean la serie de referencia. Luego, a través de esa serie de referencias, se detecta la inhomogeneidad de la serie de ensayo. Se corrigen las inhomogeneidades, luego se controla nuevamente la serie de ensayo homogeneizada y finalmente nos sale la serie homogeneizada. Voy a ir por partes acá. Creación de la serie. El programa hace una selección de estaciones de comparación adecuadas. Toma todas las series de datos disponibles de la red de MeteoSuisse, pero a través de correlación va viendo qué serie de datos se le acomoda mejor a la serie de datos. Acá hay que decir, Tomás, es un método manual. Los operadores tienen mucho control sobre qué series se pueden tomar y cuáles se pueden tomar influencias. Los criterios de estaciones de comparación son los siguientes. Tienen que estar en primer plano exentas de mayores inhomogeneidades, si no, no nos sirve. Y luego tienen que presentar una alta correlación con la serie de ensayo. La formación de esta serie de referencia que se usa para trabajar con la serie de ensayo o identificar las inhomogeneidades se hace a través del promedio ponderado de varias estaciones de comparación. Se puede decir, se hace como una serie sintética. Ya que ustedes ven todos estos puntos, sale muy claro que en verdad es muy importante seleccionar de forma escrupulosa las series que vienen de las estaciones de comparación. Estas me crean la serie de referencia que luego me detecta las inhomogeneidades en mi serie de ensayo. Detección de inhomogeneidades. Tomás tiene, como dije, 12 test estadísticos
y se usa mucho el análisis de los metadatos. Yo diría que MetroSys hace un poco una mezcla entre el método absoluto y el método relativo de optimización, porque se basan muchísimamente en los metadatos también para justificar sus decisiones, ¿no? Una vez que la inhomogeneidad ha sido detectada, se divide la serie de ensayos en subperiodos. Los subperiodos homogéneos tienen que tener un nivel de significancia del 95%. Ustedes se lo tienen que imaginar. En la serie de ensayos se detecta una inhomogeneidad, se toma esto, se separa y se corre todo el proceso nuevamente sobre los subperiodos que se han detectado. Y así hasta llegar a un nivel de significancia del 95%. Es un proceso iterativo, se va haciendo cada vez más. También se pueden crear cada vez nuevas series de referencia. Esto quizás es un poco diferente que en otros programas. Tengo mi serie de ensayo que responde bien a una cierta serie de referencias, pero luego los subperiodos ya necesitan como otra serie de referencias que se le ajustan más. Esta es esa flexibilidad que dije al principio. Esa es la parte que se puede manejar de forma manual con los operadores de MetroSys. Luego pasamos a la corrección de inhomogeneidades. Evaluamos la significatividad estadística de las inhomogeneidades detectadas. ¿Son significativas o no? Porque igual es mucho trabajo, ¿no? Limpiar cada inhomogeneidad. Luego se calculan los factores de homogeneidad. Los factores se pueden determinar directamente en Tomás, o sea, cálculo a través de métodos estadísticos, o se pueden introducir de forma manual. Es decir, tengo un factor de calibración conocido, se lo puedo dar a Tomás y me calcula y lo incluye como para homologar. Los factores de homogenización también se guardan solo cuando presentan un nivel de significancia estadística del 95%. Esto quizás vale decir también, la información de los tests y los metadatos son valorados de la misma forma. No es como ayer que hablamos de los controles y decíamos, bueno, un control tiene una fuerza mayor que la otra. Aquí no. La información del test estadístico tiene la misma fuerza o se valora de la misma forma que la información encontrada en los metadatos. Y aquí se basa mucho en la experiencia del operador. Porque el operador sabe, a través de la experiencia, qué test estadísticos funcionan mejores con qué serie de datos, y también pueden evaluar los metadatos, que ya tienen un cierto, como se dice, ese sentido para saber, ¿serán buenos metadatos, serán malos metadatos? Luego se hace control de la serie homogenizada, ¿no? Esto otra vez se evalúa la serie de ensayo homogenizada a través de series de referencias adecuadas, se recalcula todo de nuevo y se hace correr estos 12 test estadísticos, de los que en verdad se usan 2 a 3, los restantes 9 a 10 solo corren a paralelo. Bueno, eso ya fue Tomás, para que tengan una vista general cómo empezar con MetroSys. Ahora quisiera presentarles cortito el trabajo que hizo Moritz Buchmann, que evaluó series de nieves suizas con 3 métodos automáticos: Climatol, Humer y Actman. Pensamos incluir esto porque sabemos que en la región se usan estos métodos, o sea, sobre todo Humer y Climatol, y pensamos que era una información interesante. Bueno, información previa. Se evaluó la homogeneidad a través de estos 3 métodos automáticos, usando estos 3 métodos semiautomáticos de detección de puntos de quiebres. Usando estos 3 métodos nos permitió comparar los métodos por un lado y por el otro lado tener una evaluación sólida de los resultados. Entonces ya van a ver cuáles eran las reglas del juego. Los métodos que fueron usados aquí era Actman versión 4, hoy día ya existe una nueva que parece que es menos black box que la que existía en ese tiempo. Aquí, para este trabajo, se definía como una herramienta netamente automática en el sentido que el operador no podía hacer mucho. Las series de referencias se seleccionaban basadas en la correlación entre la serie de ensayo y la serie de comparación, y el valor de correlación
en ese tiempo era fijo del 0.4. El Climatol se usaba la versión 3.1.1, que Moritz la considera más una herramienta semiautomática porque hay mucho más libertad de tomar decisiones o programar algo para incluírselo al programa. Detecta quiebres con el Standard Normal Homogenization Test y las series de comparación son seleccionadas basadas, por un lado, por la correlación, pero también por la distancia geográfica. Y finalmente OMER, que es, según él, la herramienta que se asemeja más a Tomás, porque es la que brinda libertad, pero también es la que también es más difícil de manejar. Es una colección de funciones para la detección de puntos de quiebre y homogenización, y también usa series de referencia basadas en la correlación. Los datos. Acá ven todos los datos que se usaron 184 series de nieve distribuidas a lo largo de Suiza, en unas alturas entre 200 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, y entre los años 1931 y 2020. Las series tenían que tener un largo de 30 años como mínimo y tener un 80% completas. Se permitían años completos faltantes, pero ese 80% tenía que estar completo. Las variables que se usaron era la media de la altura de nieve en invierno, HS average, y DHS1, 10 por nieve, es decir, sobre el centro. Acá él también me aclaró un poco, me dijo, la nieve tenía que quedar. Si eran unos 0,5 centímetros, también se toma como hay nieve. Bueno, las reglas del juego eran lo siguiente. Los puntos de quiebre solo eran válidos cuando fueron detectados por al menos 2 de los 3 metros y con una tolerancia de más o menos 2 años. Se usaron los metadatos existentes para identificar el punto de quiebre exacto y también para comprobar los puntos de quiebre. Y finalmente, series sin puntos de quiebres detectados o solamente detectados por un método fueron consideradas homogéneas. Los resultados fueron los siguientes. Se encontraron 31 puntos de quiebre válidos para HS average. En este, la mayor eficiencia lo mostró Homer con el 72%. Para la otra variable se encontraron 20 puntos de quiebre válidos para DHS1 y la mayor eficiencia la mostró Homer y Climator con un 37%. Acá ven un poco el listado de los resultados y los resultados que se arrojaron. Los resultados. Acá ven la distribución de Ackman, el número de puntos de quiebre detectados y cómo también se distribuyó a lo largo de los periodos analizados. La mayoría de los puntos de quiebre fueron encontrados por una combinación de Ackman con Homer. La concentración de puntos de quiebre detectados por Ackman en 1970 y 1980, que sería acá, se debe o solapa con la época donde hubo mayor registro de estaciones. Entonces también se puede ver registro de estaciones. el número de estaciones. Sí. Magnitud de quiebre y capacidad de detección. Ackman detecta la mayoría de los quiebres, sobre todo aquellos de baja magnitud. O sea, Ackman tenía un montón de quiebres y encontró todo, en el fondo. O inventó una gran parte, quizás también, no lo sé. Climatol refleja el comportamiento de Ackman, pero detecta mucho menos quiebres. Y Homer, que lo encuentro bastante interesante, sobre todo pensando en la combinación de métodos. Homer detecta menos quiebres, pero sobre todo aquellos de mayor magnitud, que son los que más me interesan, ¿no? El rol de los metadatos. Acá hay que decir que la calidad de metadatos para las series de nieves no era muy buena. No era muy bueno. Moritz me decía que en verdad no se podía hacer tanto con los metadatos. Eso también quizás refleja un poco el resultado. El total de 45 puntos de quiebres encontrados, estamos hablando de las dos variables en conjunto,
fueron 71% explicados a través de los metadatos. 88 fueron atribuidos a cambios de locación o cambio del observador. Esto, en verdad, eran las únicas informaciones que nos daban los metadatos. El 90% de los eventos registrados en el historial no se pudieron comprobar o asociar a aquel válido. Ahí se ve un poco el tema de la calidad de los metadatos. Conclusión. En general, Ackman y Climatol parecen sobreestimar el total de los puntos de quiebre, en donde Homer los parece superar. Los metadatos ayudan, pero no son suficientes, sobre todo si son de baja calidad, para detectar los quiebres. La combinación de dos métodos lleva a los mejores resultados porque incrementa la confianza por un lado y nos identifica de una forma más específica el dato. Estos puntos a recordar son a través de toda la presentación, no solo del trabajo de Moritz, sino un poco lo que queremos que se les quede. La experiencia del operador es indispensable a la hora de procesar. Ayer, con el tema de calidad de datos y el tema del operador técnico, la experiencia vale. La homogenización no documentada son prácticamente inutilizables. Tengo una serie homogénea, pero no tengo idea cómo llegó hasta ahí. O sea, es un invento. Necesito tener una trazabilidad. El intercambio de informaciones entre distintas áreas técnicas es esencial. Vuelve a lo mismo con la experiencia. Una serie original inhomogénea puede ser mejor que una que fue homogenizada con una serie de referencia más. Acá hay un punto que quizás es importante, sobre todo si todavía no homogenizan y van a empezar a homogenizar, hay que evitar volver a usar series de referencia que han sido homogenizadas, porque se produce como un tipo de insecto una propagación de error, que parece lógico, ¿no? Otra vez aquí, la trazabilidad de las correcciones de la serie es muy importante. Necesitamos poder justificar los cambios que hacemos en la serie para también tener una credibilidad y poder decir lo que está pasando con el cambio climático no es invento nuestro, sino realmente está pasando. Ahí va. Este es el final de la presentación por mi lado. Les voy a pedir que por favor respondan el quiz. Creo que la gente que está participando de forma online tiene el link. Para nosotros es muy importante que nos respondan este quiz como para poder establecer una línea base, saber si está homogenizando en la región, sí o no, cómo están homogenizando, con qué problemas se encontraron, y también, sobre todo para el proyecto ENADES, de gran interés, cuáles son los problemas, cuáles son los puntos que más les interesan y dónde queremos profundizar. Nos vemos en unos 5 o 10 minutos y luego pasamos a la ronda de preguntas con los expertos Michael Becker y Mario. Les dejo el código QR por si lo quieren escanear. Gracias. Sí, empezamos con la pregunta que Sí, sí. Quizás vos debería dejar de compartir para verle la cara. Sí. Me equivoqué, ¿no? Para que sea cómodo para vos. Sí, sí, no está bien. Luego vos te vayas ahí y le hablas de cerca. Sí, lo voy a preguntar. Michi, bist du und Moritz, jetzt geht die Fragerunde los. Also ich bin da. Super. Bueno, Uma. herzlich willkommen zu unserer presentación. Ustedes ven ahí a Joel, ya lo conocen muchos, ¿no? Y al lado está que es nuestro especialista de... También tenemos a Moritz Buchmann,
Moritz Beschumann, können Sie kurz zeigen? Ja, ich bin da. Voilà, ahí está Moritz Buchmann, que él fue el autor del estudio que presenté con Tito de la. Super, dann fangen wir an. ¿Puedo apagar ese OK? Sí. Ok, Elial, propongo que empecemos con tu pregunta que decías que querías plantear. En principio, gracias Isabel por la charla y lo que me gustaría preguntar es ¿cuál exactamente son los metadatos que registran e impactan en el análisis luego de una serie histórica para su homogenización o interpretación en general? ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención que tanto en la charla de ayer como en la charla de hoy, los metadatos juegan un rol principal a la hora de tomar decisiones sobre ese proceso de homogeneización. Y quisiera saber si eso nos pueden compartir su experiencia, porque sobre todo en muchos países de Latinoamérica y aquí en Argentina, el registro de metadatos está muy limitado en lo que Oscar nos dice y no tanto pensado en las variaciones que creo son las que más importan en el siting de una estación, o las variaciones que tiene el entorno. Y lo que quisiera saber es eso, cuáles son los metadatos que realmente importan para el impacto en la homogenización. Okay, voy a traducir. Gracias por tu pregunta. Ich habe es schon gemacht, Isabel, ich habe es schon übersetzt. Ok, bueno, ya tengo el traductor interno, Joel. Perfecto, Michi, te paso el tono porque Gracias, Joel. Also, Schweizerdeutsch. Ja, kannst du Also, Ja, es sind Sachen wie, haben wir ja erzählt, sind Sachen wie Stationsverschiebungen, es ist Instrumentenveränderungen, also das, was du gezeigt hast, oder? Also Stationsverschiebungen, die Sachen, die du gezeigt hast, Instrumentenwechsel, Instrumententypwechsel, dann halt Sachen wie Eichungen oder Modifikationen an den Instrumenten oder auch Veränderungen von der Umgebung. Also du hast ja die Zusammenfassung gemacht mit den Bildern, die du gezeigt hast. Im Wesentlichen sind es die. Und man kann noch ergänzen, die sind eigentlich alle in OSCAR möglich zum Abbilden, aber es ist ein bisschen kompliziert. Ja. Aber es wird nicht gefragt von Oscar, dass man das... Nein, es sind optionale Attribute. Okay, wenn du nicht mal übersetzt, können wir noch weiter sprechen. En el fondo, lo que dice Michi, a grosso modo, lo que yo mostré en la presentación, todo esto de los cambios de entorno, del método de medición, tecnología, eso es lo que tiene que entrar en los metadatos. Todos estos cambios hechos en el instrumento, factores de la calibración, se calibró un instrumento, si no, y cuál es el factor de calibración, toda esa información tiene que estar en los metadatos. También el cambio del entorno, cambio de, ¿cómo se llama?, de la reivindicación de un instrumento o de una estación. Y hubo el caso que, voy a contar una anécdota, lo digo para que Joel le traduzca, creo que era un medidor de lluvia, si no me equivoco, de precipitación, que estaba en una estación y se plantó un arbolito de datos. Se empezó a tomar una serie de datos y con el tiempo el arbolito empezó a crecer, y en algún momento se notaba lo que estaba pasando con el árbol y de repente esto cambió. Pero nadie supo por qué. El registro de que el árbol estaba creciendo lo tenían porque lo veían a través de las fotos y todo. Pero resulta que el que estaba manteniendo o cuidando la estación sacó el instrumento de lluvia y lo puso afuera de la estación, lo cambió de lugar. Entonces estas son las cosas que como que tienen que saber. Otra anécdota que también, esa me la contó el técnico físico, es que cambiaron el instrumento del medidor de viento que se calibraba en el momento de inercia. Estaba toda la programación para utilizar. Bueno, se cambió el sensor y el nuevo sensor era mucho más moderno y ya el software del sensor corregía este momento de inercia. Entonces lo volvían a corregir 2 veces. Estas son las cosas que uno se olvida, pero que tienen que entrar en metadatos. Ahora, Joel lo que dijo, que en verdad en OSCAR se pueden incluir estos datos, pero es de forma opcional, no te lo va preguntando, ¿no? Me parece que es medio complicado así. Claro.
Y ustedes tienen analizado cuáles son los metadatos que más impactan. Que vos decís de cambiar el lugar del instrumento, claramente todos lo sabemos, pero hay como un ranking de decir, bueno, cuando vos en tus conclusiones dijiste los metadatos son tan importantes, incluso que los operadores, la experiencia del operador era importantísimo para la detección y había ahí, o el cambio del observador podía haber hecho también un impacto muy alto en la serie. Ustedes, en el caso de los metadatos, ¿tienen identificado cuál es el que más pesa en el impacto? Joel, ¿tradujiste? Sí, todo bien. Ja. Also was den grössten Einfluss hat, das kann man so, das kannst du so nicht sagen. Also weil das kommt unter Umständen auf die Messgröße, auf den Parameter drauf an. Oder, also was ich vorher zum Beispiel nicht gesagt habe, ist, wir haben zum Beispiel eine Veränderung in den Beobachtungszeiten gehabt, oder? Wir haben den Abendtermin, wo wir 3-mal pro Tag beobachtet haben wir mal vorverschoben. Jetzt gibt es eine Stationsverschiebung, kann dazu führen, dass es eine grosse Inhomogenität gibt bei der Temperatur, wenn du in eine Kaltluftsee oder aus einer Kaltluftsee rauskommst. Und der Beobachtungszeitpunkt kann aber noch einen grösseren Einfluss haben als eine kleine Stationsverschiebung. Also das kann man so nicht sagen. Also das ist abhängig vom Parameter und abhängig von der Ausprägung also es gibt Stationsverschiebungen, also generell gesehen hat Stationsverschiebungen bei uns den grössten Einfluss. Aber es gibt Stationsverschiebungen, die man nicht sieht. Oder? Also das kann man so nicht sagen. Das kommt sehr darauf an. Und was mir einfach vielleicht zuvor noch, was ich noch sagen will, ist, am besten ist, man schreibt einfach in der Stationsgeschichte, wenn immer etwas verändert wird an der Station, dann soll man das aufschreiben, weil man kann erst im Nachhinein beurteilen, was einen grossen Einfluss hat oder was nicht. Voy a traducir. Dijo Minji, voy a empezar de atrás para adelante, dijo que lo que era importante es anotar cualquier cambio que se haga en la estación. Independiente que uno lo considere importante o no en el momento, porque recién después, un año después, analizando la serie, se ve qué influencia tienen estos cambios en la estación en la serie de datos. Entonces hay que anotar todo el cambio. Y lo que él decía sobre el tema del ranking, que preguntabas tú, que en verdad no se puede establecer un ranking porque la influencia en las variables, o sea, las variables se diferencian cómo influyen estos cambios, y lo otro puede haber, en general se considera el cambio de locación de una estación como el cambio más fuerte, pero hay casos en que, por ejemplo, si se cambia la estación de lugar y al mismo tiempo hay un cambio en tiempo de observación, por ejemplo, en la temperatura, el cambio en el tiempo de observación afecta mucho más fuerte a la serie de datos que el cambio de un lugar a otro. Eso digo. Entonces, ahí como que no se puede establecer un ranking. Okay. ¿Alguna otra pregunta del público? En primer lugar al chat, si no, ¿Sí? sí. Ok. Aceleramos, porque ahí va y va. Ya, perfecto. Sí. Por favor. Voy a leer el chat. Sí. Buenos días a todos, saludos desde Perú. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizan la calidad de esos metadatos antes de su uso en procedimientos de homogenización? Esa es la primera pregunta. Y una siguiente consulta sería, ¿qué tan importante es el del operador de la estación en el flujo continuo de metadatos? ¿Se involucra este operador en el registro o actualización de metadatos? ¿Cómo garantizan la precisión de la información registrada? Sí. Joel, ¿entendiste? ¿Pudiste traducir? No, todo bien, no. ¿Lo puedes repetir en alemán? Si no, lo hago yo en alemán. Está en el chat. Está en el chat, en todo caso, las preguntas, revísalas, léelas y le agregas a Michi si yo me olvido de algo. Also Sie fragen im Chat, ist das jetzt eine Frage, wie man die Qualität der Metadaten sicherstellt. Und das ist ein Teil von der Frage. Und die andere Frage, Ja. wir den Techniker mit einbeziehen im Aktualisieren von der Metadaten und Erhalten. Und wie man dort sicherstellt, dass quasi die Metadaten qualitativ hochwertig sind. Ich glaube, man muss sich das ein bisschen vom Kontext her vorstellen. Der Techniker
da ist nicht der gleiche wie der Michi Kopp, der bei uns im Büro hockt und die ganze Zeit im Austausch ist mit euch und ihr auch wisst, dass er eine gute Arbeit macht, weil er einfach sehr, sagt man dann, nicht bewusst, doch eigentlich sehr bewusst seiner Rolle und seiner Aufgabe ist. Viele Länder in Südamerika sind Techniker. Mit dir zuerst sagen, ja. Und zweitens, oft auch nicht unbedingt wirklich sehr verbunden mit der Arbeit, die sie machen, im Sinne von, dass sie wirklich wissen, dass ihre Arbeit einen grossen Einfluss auf zum Beispiel die homogenisierten Serien haben, Serien etc. So noch ein bisschen als Kontext. Mhm. Das ist natürlich jetzt so schwierig zu sagen, wie man das sicherstellen kann. Also was wir machen ist, also das eine ist, wir haben halt Tools wie das Chestnut, das du auch kennst, oder, bereitgestellt, wo sie relativ einfach können, also sie brauchen das für ihre Arbeit zu planen und es ist gleichzeitig Geschichte von dem, was sie machen. Also du hast quasi wie ein Tool, das ihnen hilft und gleichzeitig kannst du daraus nachher die Informationen rausziehen, die für die Homogenisierung nützen. Also das heisst, quasi etwas bereitstellen, wo beiden Seiten hilft, wo die Sachen dann beide können rausziehen können. Das ist das eine. Und das andere ist, also was ich mache, ich gehe halt auf Bayern und stelle ihnen Resultat von dem oder Problem, das wir haben oder was wir sehen in den Daten, stelle ihnen vor und tue sie so quasi sensibilisieren und ihnen zeigen, was es bedeutet, wie wichtig das quasi ihre Arbeit und Dokumentation von ihrer Arbeit dann eben ist. Also sie quasi informieren, einbeziehen, sensibilisieren. Die beiden Sachen würden wir jetzt so in den Sinn kommen. La hacen el favor, la cuenta que el está súper ruidoso. Gracias. En resumidas cuentas, es difícil establecer la calidad de metadatos. Quiero decir, tengo un checklist y digo si cumple con este y este punto, tengo un buen metadato. En verdad, es el intercambio constante entre las dos áreas de experticia. Los que homogenizan y los técnicos que están manteniendo la estación. Ahora, lo que me dice Miji, lo que encontró muy importante, creo que también se relaciona con lo que vimos ayer, es esto de involucrar a los técnicos. Él va a Bayern es como la central donde están los técnicos, casi todos los técnicos. Miji Kopp y el otro chico que mencioné ayer, ellos están como en Zurich, porque los necesitamos en Zurich, pero ellos pertenecen a este lugar. Entonces, ¿qué hace nuestro experto de homogenización? Él va a Bayern y les hace charlas de sensibilización, les muestra qué influencia tiene el trabajo que hacen los técnicos de mantención, de documentación, de todo en la serie de datos. Entonces, yo creo que esto es un trabajo muy importante a través de toda la calidad del dato, toda la cadena de valor del dato. Mostrar a las personas que trabajan con los instrumentos, con las estaciones, el trabajo que están haciendo y para qué fin, o sea, en qué se refleja su trabajo. Y luego, bueno, establecer medios de comunicación como el que mostraba yo ayer, el Chestnut, donde en verdad se documentan los trabajos, se produce el protocolo de mantención y quizás hacer un banco de datos como lo que hizo México del Mail, donde tiene un detalle mucho más minucioso de todos los trabajos hechos en cada sesión. Porque básicamente nos ahorra trabajo a los dos lados. Le ahorra el trabajo al experto de homogenización, tener que estar buscando la información, y por el otro lado también al técnico, que si viene el experto, pues tiene que ir a encontrarse esa información, no la puede inventar. Entonces, ser prolijo en anotar nos ayuda a todos. ¿Puedo añadir algo, Isabel? Joel. Sí, yo quiero solo decir, en mayo yo presento el Meteocert, ¿no? Las inspecciones que hacemos, y eso es también algo que influye la calidad del metadatos, y porque con las inspecciones podemos ver dónde tenemos problemas con la estación, y también hay un cambio en ¿cómo se puede decir? En los técnicos hace 10 años
solo pensaban hacia dónde es la estación y a los alrededores, por ejemplo, los árboles que crecen, etcétera, no les interesaban. Y eso también es algo que hay que comunicar. Y, por ejemplo, con las inspecciones externas se puede echar un aspecto externo a la calidad de una estación y eso ayuda también para sí, metadatos, digamos, sí, mejorar la calidad de la estación. Sí. Muchas gracias. Ya. Pregunta más, es de Richard López de Ecuador. Buen día a todos. Mi pregunta es la siguiente: ¿los métodos utilizados se pueden aplicar a otras áreas, por ejemplo, a variables hidrológicas, que es el nivel de agua en ríos? Voy a preguntar. No puedo asegurar que puedan responder esta pregunta. Das ist jetzt eine Frage. Es geht die automatische Methode und Richard Lopez. Sí. Würde gerne wissen, ob man die Homogenisierungsmethoden auch auf andere Daten wie hydrologische Daten, Abfluss anwenden können. Oder sind die rein klimatologisch? Das weiss vielleicht Moritz. Ich weiss nicht, wer da antworten. Ihr dürft ganz frei entscheiden. Ja, also ich glaube, das kann man sicher, das spielt glaube ich, nicht so eine Rolle, was du da für Daten nimmst. Letztlich, also ich würde jetzt meinen, du kannst irgendetwas dort reinfüttern. Also das muss Gibt es etwas, was man beachten müsste, wenn wir jetzt zum Beispiel, die jetzt gerade in den Sinn kommt, wenn wir einen Abfluss brauchen, den Pegel? Also ich habe es natürlich noch nie so angeschaut, aber also, solange du irgendwie die Kriterien erfüllst, die die Daten müssen haben, dass sie dort rein, dass sie irgendwie gescheit verarbeitet werden, dann sagt das jetzt monatliche Werte oder tägliche oder irgend so etwas. Ja, würde ich meinen, spricht nicht so viel dagegen. Die Frage ist, ob es so viel Sinn macht, ob du dann irgendwie genug Nachbarstationen findest oder ob dann Korrelation irgendwie ein sinnvolles Maß ist oder so. Aber das, ja, aber sonst würde ich jetzt meinen, spielt es nicht so eine Rolle. Gib das mal weiter, ist gut? Ja, tipptopp. Okay. Él dice que sí, que en general piensa que se le puede dar cualquier serie de datos a estos métodos automáticos. También depende un poco cuánto sentido hace darle un cierto tipo de datos si, por ejemplo, no se puede asegurar estaciones de comparación. O sea, siempre hay que ver que tenemos una serie de datos que queremos analizar, pero también necesitamos para este método relativo de homogenización series de comparación buenas que podamos usar como para homogenizar la serie de ensayos, para crear la serie de referencia. No sé si esto respondió la pregunta. Okay. Supongo que sí. Asumimos que sí. Otra pregunta. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. En el momento no. ¿No más preguntas? Bueno, entonces vamos a preguntas del público. Sí, yo, no, medio pregunta, reflexión. Un poco por la experiencia acá, bueno, como se menciona en estos casos, la mayor dificultad es poder validar los datos. Entonces, de lo que mencionaban del trabajo que compara las tres metodologías, un poco quizás como sugerencias, si me pueden dar, quizás el abordaje utilizando dos metodologías y con algunas condiciones en particular. Porque también lo que habías mencionado al principio es que también cuantificaban, decían, bueno, esos saltos no solo los tienen que detectar los métodos, sino tener cierta amplitud. Si eso es alguna de las sugerencias que nos pudieran dar como para comenzar los procesos o retomarlos. Y después otra consulta que tenía es que también aplicando OMAR en un momento, para homogenización de temperatura, una de las formas también de asentar ciertos saltos o de ver todas las condiciones, digamos, que se daban era ver si, por ejemplo, las temperaturas, analizar
conjuntamente la temperatura máxima, mínima y media para detectar algún punto en común. Obviamente el instrumental no, pero quizás condiciones en todo. Entonces ver si veían bien o tenían alguna sugerencia en ese sentido. Quizás la segunda parte me la tienen que aclarar una vez más, pero voy a empezar con la primera. Ich frage an Moritz und auch an Michi, wenn du gerne etwas anfügen würdest. Es geht um die 3 Methoden. Und wenn wir jetzt wollen, homogenisieren anfangen, also ich muss dabei sagen, so ein bisschen Kontextinformation, SML tut bis jetzt im Moment noch nicht offiziell homogenisieren. Und ich glaube, es gibt sehr wahrscheinlich ein paar Länder, die noch nicht homogenisieren wirklich. Es gibt Forschungsprojekte, aber wirklich so eingespielter Prozess von Homogenisierung, wie wir es mit der Schweiz kennen, gibt es da noch nicht. Und jetzt, Manu hat gefragt, ob ihr Empfehlungen hättet, auf was man achten oder wie man vorgehen sollte, wenn man jetzt sagen, okay, ich will mit 2 automatischen Systemen homogenisieren. Bei der Identifizierung von der Breakpoints. Also wahrscheinlich spielt es nicht mal so eine wahnsinnige Rolle, aber jetzt in dem Kontext ist wahrscheinlich sicher Klimatol nicht das Dümmste zum Anfangen, einfach weil es halt das aktuellste oder die aktuellste von den Softwares, die wir angeschaut haben. Aber wahrscheinlich wird man ziemlich schnell zum Schluss kommen, egal welche Methode das man jetzt nimmt, dass man wahrscheinlich noch etwas muss anbasteln oder etwas selber machen, schlussendlich. Also wahrscheinlich bleibt das nicht bei dem, dass man einfach eine automatische Methode nimmt, auspackt, anstellt und wahrscheinlich schlussendlich zufrieden ist damit. Aber wahrscheinlich kann da der Michi noch etwas dazu anfügen. Aber sonst einfach, wenn man jetzt eine von denen nehmen würde ich sicher empfehlen, sicher einfach die aktuellste zu nehmen. Und das ist jetzt meines Wissens sicher Klimatol. Aber ja, das sind nicht die 3 einzigen Methoden, die es da gibt. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Ja. Ich tue schnell übersetzen, Michi. Wenn du noch etwas anfügen willst, gerade nachher. Ist gut. Él dice que en verdad él tomaría, para empezar, tomaría el método más actual que hay, que a su conocimiento es Climatol, y implementar esto y como no tenerle miedo a programarle partes que le faltan, o sea, como que agregarle cosas y ver un poco a través de la experiencia, error, ensayo, que le falta programa, que agregarle y así como acomodar el programa a las necesidades propias. Es un poco una combinación o sea, un poco, sí, se puede decir un poco una combinación como Tomás, ¿no? Tomás fue netamente programado para las necesidades de Meteo Suisse, acá ya tendrían como el método automático establecido, pero que puede ajustarlo a las necesidades propias. Y luego también dijo que estos son los 3 métodos que ellos usaron, pero que no son todos, y quizás también valdría la pena evaluar otros métodos que quizás les puedan servir. Michi, willst du noch etwas dazu sagen? Ja, also ich glaube, ich unterstütze das, was der Moritz sagt, und ich glaube auch, dass Klimatol die ist, wo aktuellst ist und auch noch aktuell weiter quasi betreut wird. Homer zum Beispiel wird meines Wissens nicht mehr betreut, und da gibt es Leute, die selber weiterentwickeln oder Wetterdienst, die selber weiterentwickeln, aber der das programmiert hat, ist vom französischen Wetterdienst, und der hat quasi den Job gewechselt, und das quasi das Masterbrain hinter Homer ist quasi wie nicht mehr da. Also das heisst, darum lohnt es sich, eine Software zu nehmen, wo eben noch unterhalten wird. Und es lohnt sich wahrscheinlich auch eine zu nehmen, wo andere Wetterdienste schon damit arbeiten, dass man sich austauschen kann nachher über Resultate. Und was vielleicht auch noch ist, also die meisten Methoden sind eigentlich für so Temperatur und Niederschlag entwickelt worden, und wenn man dann anfängt, würde ich dann auch mit so Parametern wie Temperatur oder so, wo ja wahrscheinlich auch am wichtigsten sind im Kontext von Klimaveränderungen, lange Reihen und so, dann auch mit solchen Parametern anfangen und nicht irgendwie gerade mit Schnee, wo wir weniger Erfahrung haben, wo der Moritz jetzt mühsame Erfahrung sammelt oder so. Also ja, mit Temperatur hat man am meisten Erfahrung, und die Methoden sind auch auf Basis von dem entwickelt worden und ist wahrscheinlich auch der wichtigste Parameter. Ja.
Michi dice que nos apoya lo que dijo Moritz también, y él también recomendaría basarse en el método que está más actual, que hay gente detrás que está actualizando y manteniendo, ¿no? Homer, parece que la persona que lo desarrolló ya no trabaja para el Servicio Meteorológico de Francia y ya no se dedica a mantenerlo actual. Ahora sí hay personas que se están dedicando a programar, pero no hay un mantenimiento. Y lo otro que recomienda a Miji, ver un poco qué se está haciendo a nivel global, quiénes están homogeneizando con qué tipos de métodos, como para poder aprovechar de esa experiencia que ya tienen los servicios meteorológicos. Y el otro enfoque que le dio él es empezar con variables como más comunes para las cuales fueron desarrollados, como temperatura y precipitación, y no irse por una variable así más bien exótica, como la serie de nieve que lo hizo Moritz, que igual se encontró con altos problemas. ¿Me puedes repetir la segunda parte de tu pregunta? La segunda era, pero ahí lo pensé que va también asociado al método, que nosotros como todavía tenemos estaciones manuales, tenemos temperatura máxima con un termómetro, entonces, igual nosotros cuando planteamos la utilización, veíamos las 3 variables, a ver qué saltos en común daban, pero obviamente el salto que pudieras detectar no iba a estar asociado al instrumento, sino que iba a captar otro tipo de variación. Entonces, por eso ellos recomiendan analizar también, no sé, la temperatura a través de máximos y mínimos, o la temperatura y otra variable que pueda ayudar a detectar ciertos saltos que hagan a la característica del entorno, o no del instrumental en sí. Voy a tratar de, a ver si sale, Joel me va a ayudar seguro. Also man stellt da vor, der Background ist ja folgendes: Sie tun ja manuell messen Temperatur heute, und sie tun zum Temperaturmessen und Maximum Minimum werden verschiedene Instrumente. Und sie haben, wenn sie gesagt, also das ist alles ein bisschen theoretisch, weil homogenisieren tun sie noch nicht wirklich, als sie es mal vorgestellt haben und gesagt haben, wie man homogenisieren kann, hat man Temperatur, all die Variablen zusammen quasi wie vergleichen und homogenisieren, um bestimmte Breakpoints zu identifizieren oder eben Änderungen in der Umgebung. Und sie wollen ein bisschen wissen, wie man andere Variablen mit einspielen lassen, die halt nicht den Unterschied in der Technologie, also mit den Messungsinstrumenten widerspiegeln, sondern eben die Wechsel in der Umgebung. Ja, ja. Und, Schwierige Frage. nein, das ist nicht ganz klar gewesen. Es ist auch, man hat es auch nicht ganz verstanden, aber es ist auch ein Unterschied gegangen von der Maximum- und Minimumstemperatur und so, oder? Nicht? Genau. Ich mache noch schnell eine Rückfrage. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, nos proponen homogeneizar una serie de datos de temperatura. En esa serie, ¿es solo la temperatura promedio o están, o sea, ¿qué digo? La temperatura, la mínima y la máxima, ¿no? Ya veces tenemos distintas variables. Pero las comparan. Nosotros como tenemos una serie de temperatura máxima obtenida con un instrumento, obtenido con otro, y una media obtenida con otro, lo que habíamos hecho en un momento era las 3 variables y ver los saltos, si por ejemplo tenías la máxima y una mínima, si veías también discontinuidades en el mismo año, ¿no? Entonces, Son como entre variables. Y el resultado final sería tener la serie homogénea de la precipitación, la serie homogénea de la temperatura máxima, la mínima y la Okay. Also, um was geht da ein bisschen? Es geht also ein bisschen im Vergleich von den Variablen. Was Sie versuchen zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass Sie zum Beispiel, Sie haben ja wie die 3 Serien, die Serie von Temperatur, also Durchschnittstemperatur, dann Maximumtemperatur und Minimumtemperatur. Und was Sie fragen, ist, ob wir das brauchen oder wie ihr da vorgehen. Weil was wir gerne versuchen machen, ist quasi wieder die Serie zu vergleichen, um über diesen Vergleich auch gewisse Sprünge zu identifizieren. Also ja, das ist, also wenn man also eine Rückfrage, also wir haben 3 Instrumente gehabt. Wir haben ein Minimumthermometer gehabt, ein Maximumthermometer und ein Stationsthermometer, haben wir dem gesagt. Also wir haben 3 verschiedene Messinstrumente gehabt. Es gibt aber auch Wetterdienste, wo... Es gibt das aber haben Sie auch so, oder? Haben Sie auch so? Ja. Ja.
Ja, genau. Und also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, wir haben wir haben ja dann 3 Beobachtungszeitpunkte pro Tag, oder? Und was man dann machen kann, ist, man kann vom einen, also zum Beispiel das Maximumthermometer mit dem Wert vom Mittagsablesung vom Stationsthermometer, oder? Also das gibt wie 2 Reihen, die sind unabhängig von den Messinstrumenten und das eine als Referenz für das andere brauchen. Oder die Abend- oder die Morgenablesung vom Stationsthermometer und Minimumtemperatur und die beiden Reihen miteinander vergleichen. Und das ist eigentlich eine gute Idee, die korrelieren relativ gut miteinander. Und das kann man machen. Man muss aber halt schon auch dann Sachen wie Stationsgeschichte kennen, weil wenn dann zum Beispiel wir, die automatisiert haben, dort hat man dann einen Bruch in allen Reihen zur gleichen Zeit, oder? Und dann hast du wieder, das habe ich dir erklärt, oder dann hast du ein Problem. Das heisst, du musst sicher sein, dass die verschiedenen Reihen nicht zur gleichen Zeit eine Inhomogenität haben, weil sonst siehst du dann unter Umständen etwas nicht oder etwas Falsches. Aber sonst ist das eine gute Idee, weil das sind gut korrelierte Reihen, wenn man richtige Auswahl trifft. Ja. Dice que es una muy buena idea, que en verdad esas son series que correlacionan. Se me fue el verbo. Bueno, que tienen una muy buena correlación y lo que hay que cuidar ahí sí es que si hay cambios en la estación, que no se pierdan las inhomogeneidades, porque se acuerdan en la presentación que dije que cuando existe un cambio que le afecta a toda la red, esa homogeneidad no se ve. Por eso, en ese caso, el método es muy bueno, es una buena idea, pero sí ahí sería esencial tener un buen historial de estación para poder ver qué cambios se han hecho. Y un poco también ver, si yo lo entendí bien, por ejemplo, comparar la temperatura media del día con la máxima, por ejemplo, en la medición del mediodía, y la mínima con la primera medición del día y la última. Sí, La horaria. Sí, es eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en línea con lo que decía Maru y de lo que siempre charlamos desde el punto de vista del SRC, que recomiendan ellos a nivel regional, que uno no tiene control 100% del metadato y que es deseable tener una serie, un conjunto de datos homogéneos a nivel regional. A favor tenemos de que en las zonas limítrofes no solo te quedas con los datos de tu país, sino que también con solo los datos limítrofes. Eso es algo a favor, más allá de la combinación de variables que decía Manu. Pero ¿cómo propondrían ellos de forma de trabajo? Si, como decíamos nosotros, centralizando, sí, a nivel SRC, pero esa búsqueda del metadato o ir a algo 100% automático, pensándolo desde la problemática de alguien centraliza y tiene que coordinar con los dueños de los metadatos de ese país. No sé cómo traducir todo eso, pero ahora, sí, como recién dijeron, esto es de nosotros para que quede claro. Maru preguntó cómo combinar y le dijeron no, es mucho mejor usar Primator que actualizar y se sigue actualizando y decían ir siéndose libres de incorporar cosas. Acá por ahí es preguntar, la pregunta principal es ¿irían por algo automático cuando es algo así centralizado y que depende de muchos países? ¿O osarían el ir a preguntar a cada país y en el metadato y intentar hacer esa retroalimentación? No sé cómo resumirte todo para que no te pase. Claro, sí, por eso le dije algo. Le voy a dar un poco de information contextual. Also, es braucht ein bisschen Kontext. Das ist eine Frage für Michi, aber auch für den Moritz. Das ist eine allgemeine Frage. Wir haben ja das CRC, das ist das regionale Klimazentrum. Und sie müssen quasi das Klima monitorieren und arbeiten zusammen mit dem Süden von Südamerika, also 6 Länder vom Süden. Und sie haben ein bisschen die Frage, die sie sich stellen, sollen sie quasi zentralisiert, homogenisieren für quasi alle die Länder. Aber dort haben sie quasi, oder quasi muss jedes Land für sich homogenisieren. Dort haben sie einfach 2 Problematiken. Einerseits, wenn das Regionalzentrum homogenisiert, dann haben sie das Problem von den Metadaten, weil sie kommen wie nicht an die Metadaten an von den verschiedenen Ländern. Und da fließt ein bisschen rein, ja, wie wichtig sind wirklich Metadaten, kann man das wirklich ausgleichen mit dem Brauchen von 2 Methoden zum Beispiel. Oder
muss man wirklich so ein bisschen die einzelnen Länder zur Homogenisierung zwingen, dass sie quasi homogenisieren mit ihren Metadaten in die Reihe aktuell machen. Das ist nicht ganz eine einfache Frage. Also, gell, da sind Sie mit dem Problem sind Sie nicht allein. Also das gibt ja zum Beispiel in Europa Datenzentren wie vom holländischen Wetterdienst, KNMI, wo der europäische Datensatz ECANT heißt der hat. Und die haben, für die es unmöglich gewesen, alle Metadaten zu sammeln. Und die haben halt Methoden entwickelt, wo sie einfach automatisch über die Daten laufen lassen. Und ich meine, wenn sie, man könnte sicher Kontakt herstellen. Und das Gleiche machen die Amerikaner. Da gibt es auch so gibt's weltweite Datensätze sogar, die gebraucht werden für so globale Temperaturen, wo so Methoden implementiert worden sind. Jetzt ist bei uns gerade schwarz geworden. Wo Methoden implementiert worden sind, wo halt einfach automatisch über den ganzen Datensatz die Homogenisierung probieren zu machen. Und da gibt es aber auch andere, wie der HATCRU, also der englische Datensatz für die globale Temperatur, die probieren homogene Reihen von den einzelnen Ländern zu übernehmen und so zu schaffen. Also Sie müssen sicherlich sagen, wie aussichtslos das ist, die einzelnen. Wahrscheinlich kommt es schneller voran, wenn du halt dann sagst, okay, wir haben unser Datenzentrum von ganz Südamerika und wir probieren automatisierte Methoden, die auch entwickelt worden sind, dort drüber zu laufen lassen. Also da gibt es beide Modelle. Es ist noch schwierig zu sagen, was jetzt besser ist oder so. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie schnell man vorwärts kommt und ob es überhaupt realistisch ist, die einzelnen Länder dazu zu zwingen, quasi, um das zu machen. Ja. Yeah, okay. Voy a empezar él dice que en verdad no es solo con esa problemática, también en Europa se ha dado eso y por ejemplo Du musst näher zum Mikrofon, wir hören dich da nicht mehr, oder die Leute online. me dijeron que tenía que sacarme el micrófono. Sí, eso, que ustedes no están solo con esa problemática, que en Europa también se ha dado y que distintos centros regionales de Europa han lidiado con la misma dificultad y se han visto distintos métodos. O sea, algunos realmente han desarrollado un método para homogeneizar los datos de los países que se incluyen en el centro sin basarse en los metadatos de los países individuales. Pero también existe el ejemplo de, creo que era Gran Bretaña, donde ellos sí van país por país y tratan de incorporar esa serie homogenizada de los distintos países al centro. Okay. Ahora, yo lo que propongo, puedo ver, Miki dijo ahí que se podría ver si se puede establecer un diálogo con estos distintos centros para ver su experiencia y que probablemente funcionaría mejor, cuáles han sido los pros y los contras, y ahí ver qué haría más sentido para el CRC. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo añadir algo a la pregunta de Maru? ¿Sí me escuchan? Sí, por favor. Miji me contactó, no sé si le traduciste, pero Miji me dijo por las 3 series de temperatura lo que él hizo, porque nosotros en Suiza teníamos 3 valores al día, ¿no? Mañana, mediodía y noche, y él hizo una comparación entre el promedio de la temperatura instantánea del mediodía con el máximo termómetro de máximo y el promedio de la temperatura de la mañana con el mensual, con el temperatura mínima, y así detectar breakpoints. Eso no sé si solo para completar la pregunta de Maru. Yo traduje eso a Maru de nada. Ok, no lo escuchemos. Ok. No hay problema, sí. Me tengo que cuidar de no alejarme del micrófono, lo siento. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hay una pregunta, pero creo que es una invitación a mañana. Primero te dice Manuel Figueroa, gracias por la presentación. ¿Nos podrían comentar alguna experiencia de rescate de metadatos que hayan realizado? He visto que se tiene una libreta de inspección, incluso con fotografías por estación.
Sí, mañana, ¿no? Bueno, mucho gusto, Manuel Figueroa. Sí, mañana vamos a ver en la tarde, pienso que es de... Por la tarde. Sí, ¿cuál es la hora? 17 UTC. Gracias. Sí. A partir de las 17 UTC nos vamos a dedicar al tema de rescate de datos y ahí vamos a indagar un poco en el tema de cómo se ha hecho el rescate de datos en MeteoSwiss y voy a presentar un proyecto donde se rescataron datos sobre todo para la homogenización. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta acá en el público? ¿No? Perfecto. ¿Por parte online tampoco? No. Super, gracias. Würdet ihr noch gerne etwas anfügen? Sonst würden wir jetzt abschließen. Nein, also danke vielmals dir. Hast gut gemacht. Und also wenn noch Fragen aufkommen, kannst du ja die sammeln und dann kann man gerne noch weiter Antwort geben. Und wir helfen auch gerne Kontakt, so wenn wir das können, Kontakt quasi zu vermitteln für, eben ich selber arbeite nicht mit Klimatol, der Moritz zwar schon, aber hat jetzt spezifische Erfahrung, oder, mit Schnee und ich meine, was mir noch in den Sinn ist gekommen vorher ist, also der Entwickler von Klimatol, gell, ist ein Spanier, der spricht hervorragend Spanisch, also das würde auch noch für den Klimatol sprechen. Das ist richtig. Ja. Das wissen wir. Wir haben gedacht, wir können auch vielleicht als Ausblick ein bisschen machen, dass wir, wenn wir die Methoden identifizieren, die am meisten gebraucht werden in der Region, vielleicht nächstes Jahr einen Workshop zu machen mit den Leuten, die das am meisten brauchen, für solche spezifische Anwenderfragen. Genau, ja. Ja, nein. Okay. Dann tue ich das noch schnell übersetzen und dann sagen wir Tschüss. Él agradeció mucho el trabajo. Muchas gracias también a ustedes. Yo me reía porque él es un poco mi mentor, ¿no? Porque él me enseñó todo esto de homogenización dentro de los últimos 6 meses y estoy muy feliz de haber hecho un buen trabajo y que él esté contento y que sí, que él dijo que cualquier pregunta que tengan, y esto también por favor al público que está online, comuníquenos sus preguntas. Nosotros vamos a tratar de hacer puente y no solo con MeteoSwiss, sino con todos los contactos de la comunidad meteorológica que existe en Europa para poder resolver los problemas y ver que podamos ayudarle a avanzar en el tema de homogenización, que ahora con el tema del cambio climático sí es muy importante, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, que tengan un buen almuerzo todavía. Y ya, gracias. Adiós. Und merci an Moritz. Ja, ja Moritz, gell? Danke. Kein Problem, merci auch.